La primera pregunta es si hay alguno que sea abogado o que tenga conocimientos jurídicos, porque vamos a partir desde lo más general a lo más particular. Me pidieron hacer una charla, en el fondo, introductoria sobre constitución, derecho constitucional. La idea es que cuando ustedes escuchen las noticias o escuchen hablar de este proceso constituyente, ubiquen y tengan nociones generales de qué es lo que se está hablando. Porque uno suele hablar o suele ir a hablar de ley orgánica constitucional, constitución política, asamblea constituyente, y en el fondo no entiende mucho porque no todos estudian derecho y en el fondo eso dificulta en el fondo que el voto sea consciente y que uno diga sí, efectivamente quiero un cambio en la Constitución, o tal vez no quiero un cambio en la Constitución. Yo con eso me quedo satisfecha, si al menos ya entendieron eso. Lo otro que preferiría, si tienen que se sientan en libertad de hacerme preguntas mientras voy haciendo la exposición es larga, yo tiendo a hablar rápido, voy a hacer un intento por hablar más despacio para que me vayan siguiendo y voy a utilizar muchos ejemplos para ver si en el fondo logramos aterrizar la materia. Le puse como tema a esta presentación Constitución, Política y Cambios, porque en el fondo no sabemos todavía si vamos a cambiar la Constitución o no, si la queremos cambiar o no y qué es lo que queremos cambiar. Y vamos a partir desde lo más general, desde qué es el derecho, porque en las noticias se escucha mucho de los abogados del derecho constitucional, pero uno dice, ¿y qué tienen esos abogados en el fondo? ¿Por qué son importantes esos abogados? ¿Por qué es importante la Constitución? Desde qué es el derecho constitucional y su importancia, y eso nos va a llevar a las fuentes del derecho constitucional y a la Constitución política como fuente del derecho constitucional. Generalmente a uno se lo enseñan cuando estudia derecho como una pirámide y que en la parte de arriba está la Constitución política. Eso es lo que les voy a explicar. Luego de que veamos la Constitución política, el poder constituyente, porque el poder constituyente es el que se da una Constitución política o que la modifica. Vamos a ver aspectos generales de este acuerdo, aun cuando van a tener charlas posteriores con especialistas sobre Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente, Comisión Constituyente, grupo de expertos que les van a explicar cada uno de estos. La idea es que se vayan con un barrido general. Vamos a ver también las etapas y los puntos que no han sido resueltos, porque todos hablan del acuerdo, pero el acuerdo no ha resuelto mucho y quedan muchas cosas pendientes por ver. Y vamos a ver algunos puntos a considerar, que acá me he tomado la libertad de escogerlos, que me interesa que se queden con estos puntos, porque son cosas que no podemos dejar pasar en una constitución, que sí o sí, aun cuando la mantengamos o aun cuando la modifiquemos o hagamos una nueva constitución, tienen que estar presentes. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el derecho? Porque vamos a hablar de derecho constitucional, y derecho a uno se lo enseñan en la Facultad de Derecho de dos formas. Uno escucha utilizar la palabra derecho desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. ¿Por qué me interesa la distinción? Porque en esta charla vamos a hablar del derecho como derecho objetivo, no como derecho subjetivo. Objetivamente, el derecho es un conjunto de reglas o principios a los cuales se someten las relaciones humanas en una sociedad y cuyo cumplimiento puede ser forzado. Derecho civil, derecho penal, derecho comercial, derecho tributario. Es un conjunto de normas. Y así también lo es el derecho constitucional. La distinción del derecho constitucional es dónde se va a ubicar dentro de estos distintos tipos de derechos. Ahí está la importancia del derecho constitucional y de la Constitución como fuente. Por lo tanto, cuando escuchamos hablar de derecho civil, derecho tributario, derecho penal, estamos hablando del derecho en sentido objetivo. Pero también la palabra derecho se utiliza de manera subjetiva. Y acá la hacemos sinónimo de una facultad. Yo tengo el derecho para manifestarme en las calles. Yo tengo el derecho a la privacidad de mi hogar. Yo tengo el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Subjetivamente, la facultad de dar, hacer o no hacer algo legítimamente, y de hacer aquello que lo conduce a los fines de la vida, a una especie como de libertad de exultación, de hacer aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor. Es como entonces, derecho objetivo, el conjunto de normas, que es lo que vamos a ver, y derecho subjetivo como una facultad, que es lo que no vamos a ver en esta charla, pero que sí lo vamos a ver como un aspecto que tiene que regular la Constitución, porque hemos oído hablar mucho de derechos humanos, ¿cierto? Y derechos humanos está en el sentido subjetivo, no en el sentido objetivo. Y acá estos son los distintos tipos de derecho objetivo: tributario, laboral, internacional, penal, y la Constitución política, que nos lleva a la idea de derecho constitucional. De todos estos tipos de derecho objetivo, el que nos interesa es el derecho
derecho constitucional. Por eso han hablado tanto de los constitucionalistas y de los abogados constitucionalistas, y yo creo que esta es como la única instancia, al menos en mi casa, que mi marido me dice, ay, qué bueno que te dedicaste a derecho constitucional, porque a veces yo me dediqué como a información, a prensa, entonces como, ay, siempre me dicen, escogí como el abogado más pobre. De los pobres me dicen, escogí como el más pobre, como un... Ya, yo digo ahora, ¿ves que te sirve estar casada con una abogada de derecho constitucional? Porque en el fondo, ¿de qué nos preocupamos los abogados de derecho constitucional? Es la ordenación de las competencias supremas del Estado. Es la rama del derecho nacional cuyas normas tienen por objeto preferentemente organizar el Estado, establecer las competencias de los órganos y garantizar el ejercicio de derechos individuales. Yo escogí este concepto porque este concepto engloba, es un concepto muy completo de lo que es derecho constitucional. Engloba los 3 objetivos que tiene el derecho constitucional. Ese librito gordo que está agotado en las librerías, y que no es necesario que se lo compren, porque aparte es súper caro, cuesta como 70 lucas, y ustedes lo pueden descargar gratis y actualizado desde la página de la Biblioteca del Congreso. Se encarga de eso, regula, indica cuáles son los poderes o funciones dentro de un Estado, señala las competencias de los más importantes, pero no solo eso, porque no solamente se preocupa del gobernante, sino que también del gobernado. Y en el caso de los gobernados, establece derechos en el sentido subjetivo, como facultades, y deberes, que muchas veces se nos olvida que la Constitución política no solamente establece derechos, sino que también deberes. Y deberes para ambas partes, para gobernantes y gobernados. Otro concepto completo es la disciplina jurídica que regula el sistema de gobierno, la formación de los poderes públicos, su estructura, atribuciones, derechos y garantías del hombre como miembro de la sociedad. Acá es importante una distinción, porque ustedes escuchan en las noticias y generalmente escuchamos el derecho fundamental A, la garantía A, y lo tienden a ser sinónimo, pero derecho no es lo mismo que garantía. Yo tengo el derecho a la libertad de expresión, pero la garantía es el mecanismo que a mí me permite hacer efectivo ese derecho. O sea, si cierran un diario, la garantía va a ser el recurso de protección que voy a presentar. O si me toman detenido arbitrariamente en la calle, va a ser el recurso de amparo que voy a presentar. Por eso que este concepto de abajo es más completo incluso que el de arriba, por eso vamos de menos a más, porque habla ya no solamente del que establece el gobierno, que establece las competencias para el gobierno, que establece la estructura y atribuciones y que establece derechos, sino que también el derecho constitucional se encarga de establecer garantías. Hay autores que dicen que, y es verdad, a mí no me sirve de nada tener una constitución política que reconozca 50 derechos si no les va a dar garantía, porque pasan a ser una declaración de principios y de buenas intenciones. Yo creo que estamos llenos de buenas intenciones y la constitución política no nos sirve tanto como una declaración de buenas intenciones, sino que junto con establecer derechos que nos dé garantías para hacer efectivos esos derechos. Lo mismo que se establece responsabilidades, que establezca los mecanismos para hacer efectivas esas responsabilidades. ¿Hasta ahí claros? Derecho objetivo, subjetivo, objetivo, derecho constitucional. ¿Por qué nos importa? Y este es un punto importante, es una distinción importante y que no podemos olvidar al momento de estudiar el derecho constitucional. Es una distinción general que a uno se lo pasan como el primer día de clases en las facultades, la distinción entre derecho público y derecho privado. Al momento de pensar en una nueva constitución, es importante que ustedes no olviden que el derecho constitucional es el ejemplo clásico del derecho público. Y que sea derecho público quiere decir que va asociado a ciertas características que no se pueden modificar. ¿Ya? No es en el derecho privado, no es como el derecho privado que si no está regulado lo puedo hacer. Acá tiene que estar regulado para que yo lo pueda hacer en el derecho público. Y sobre todo, idealmente en la constitución política. Ya vamos a ver que la constitución política, por lógica, no puede establecer todo. Entonces, muchas cosas están reguladas en leyes orgánicas constitucionales, o en leyes de quórum calificado, o en reglamentos incluso, pero las más fundamentales, es como el esqueleto, el tronco, está en la constitución política. Bueno, y que sea de derecho público quiere decir que este instrumento, esta fuente por excelencia del derecho constitucional, que es la Constitución, va a tener asociadas estas características siempre, que no se pueden modificar. Entonces, el sujeto en el derecho constitucional va a ser el Estado, no son los particulares. Va a proteger a todos los individuos, no a un grupo particular. Acá no se preocupa del comprador, del vendedor, sino que se preocupa de todos. Y eso ya lo vemos en el artículo 1 de la Constitución, cuando establece que la finalidad del Estado es contribuir al bien común. Si uno revisa las actas de estudio de la nueva Constitución, la discusión que se dio en torno a esta idea de bien común es como lo hicieron sinónimo a la idea de interés general. Entonces, ahí ya da cuenta de la protección de todos, no de un grupo particular.
El bien que persigue es el bien común, en la Constitución Política eso se consigna expresamente en el artículo 1º, inciso 4, es superior jerárquicamente a todos los derechos. Ya vamos a ver esto cuando veamos la definición de Constitución Política, porque es superior. Es un derecho obligatorio, se expresa por el poder, ojo, se expresa a través de derechos que me otorga a mí como gobernado y se expresa a través del poder porque establece atribuciones. Y establece competencias. Importante que es lo que diga el derecho público es lo que yo puedo hacer. O sea, lo que diga la Constitución es lo que puedo hacer. Si no está regulado, no lo puedo hacer. Y estas competencias que delimita son las únicas que puedo hacer, que puedo ejercer. Yo no me puedo autoatribuir competencias que no me han otorgado a mí. Por ejemplo, el presidente de la República no puede presentar una acusación constitucional porque esa es atribución de la Cámara de Diputados de acuerdo al artículo 52. La Cámara de Diputados no puede aprobar la acusación constitucional porque esa es atribución del Senado de acuerdo al 53. ¿Ya? Cada uno tiene su marco de competencia fijo. ¿Hasta ahí claros? ¿Cuál es el objeto del derecho constitucional entonces, además de tener estas características como veíamos? La forma de Estado, la forma de gobierno y el reconocimiento de derechos y sus garantías. Ese es el piso que tiene que tener un derecho constitucional. Importante acá, esto va a ser el derecho constitucional siempre, o por regla general, en un gobierno donde exista Estado de Derecho. Por lo tanto, va a ser la regla de derecho constitucional en una democracia, pero no va a ser las constituciones políticas en un gobierno donde no hay Estado de Derecho, en un sistema totalitario, por ejemplo, no va a reconocer, o en una tiranía, no va a reconocer derechos y sus garantías. ¿Ya? Por lo tanto, si llevamos esto, lo traemos esto a nuestro sistema de gobierno, a nuestro modelo de gobierno, esto es lo que establecería una constitución. ¿Por qué? Por ser la principal fuente del derecho constitucional, que es este derecho que se ocupa del poder, de las competencias, de los derechos y de las garantías. ¿Dónde regula lo anterior? Porque el derecho constitucional es todo. O sea, puede ser todo este tipo de normas. Y nos vamos a topar con distintos instrumentos de derecho público que regulan el derecho constitucional, que establecen esta forma de gobierno, forma de Estado, forma de gobierno, derechos y garantías. Va a ser derecho también los dictámenes de la Contraloría, los tratados internacionales, los autos acordados de las Cortes, los reglamentos de las cámaras, la ley orgánica constitucional del Congreso, los modelos democráticos y la dignidad. Hay autores que incluso dicen que hay determinados principios que son fuentes del derecho. Por ejemplo, el principio del respeto de la dignidad de la persona también sería fuente de este derecho constitucional. Pero el más importante, el instrumento de derecho más la fuente formal más importante del derecho constitucional, que se va a hacer cargo de la forma de Estado, forma de gobierno, derechos y garantías, es la Constitución Política. ¿Por qué hablo de fuente de derecho constitucional y por qué me refiero como fuente a la Constitución Política? Fuente puede ser entendida en dos sentidos. Puede ser entendida como el órgano que crea la norma jurídica o bien el documento que encierra el texto. En este caso, cuando yo hablo de Constitución, me refiero al documento. En ese sentido, fuente. Aunque también podría decir fuente del derecho constitucional, el Congreso sería fuente del derecho constitucional porque él hace las leyes y él establece una ley de reforma constitucional, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, de estos dos sentidos me interesa el de fuente del derecho constitucional como el sentido de fuente formal de constitución política. Siendo ella la principal. Sin embargo, la constitución política no es la única fuente de derecho constitucional, porque sobre la constitución política nos topamos con fuentes de derecho constitucional que son principios, que yo les decía. Entonces, por ejemplo, la dignidad humana y los derechos esenciales que nacen de la dignidad, hay autores que dicen, no, esa es la fuente del derecho, porque yo no puedo establecer nunca una norma que sea contraria a la dignidad o que desconozca la dignidad de las personas. O la democracia como forma de gobierno. No puedo establecer una norma que sea contraria a un modelo democrático, aún incluso en la Constitución, porque ello significaría desconocer una idea de Estado de Derecho y del sometimiento de los gobernantes a la ley. Cuando escuchen hablar de Estado de Derecho, es el sometimiento del Estado al derecho. Esto quiere decir que las leyes obligan tanto a gobernantes como a gobernados. Pero si nos quedamos en la mayoría, nos tendríamos que centrar nuestra atención en las fuentes constitucionales. Y fuentes constitucionales de derecho constitucional de este conjunto de normas que se ocupa de estas cuatro materias son la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos, las leyes interpretativas de la Constitución
y las leyes de reforma constitucional. De ellas, la más importante es la Constitución política. ¿Por qué nos importa la Constitución política? Y es la principal fuente, es porque es la norma fundamental y fundante del ordenamiento jurídico. ¿Por qué es la norma fundante? Porque es en la Constitución política donde yo establezco el procedimiento de creación de todas estas otras normas. Y establezco cuál es la jerarquía, bueno, en el caso chileno es a partir de una interpretación que le voy a dar a los tratados internacionales, en el procedimiento de formación de la ley. Digo, por ejemplo, que la ley interpretativa de la Constitución es aquella que tiene por objeto determinar el sentido y alcance de una disposición, indico el quórum. La reforma constitucional también la regula la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales también, la de quórum calificado y lo ordinario simple. La Constitución política establece directa o indirectamente el procedimiento de creación de toda otra norma. ¿Ya? Entonces, de cualquier ley, la atribución, por ejemplo, del presidente de la República para dictar resoluciones, está en la Constitución política, está en el artículo 32. La facultad del Poder Legislativo para dictar leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias o simples, leyes interpretativas de la Constitución, está en la Constitución política. La facultad para dictar leyes de reforma constitucional también, en el artículo 127 que señala los quórum. Por eso es la norma fundante. Pero en la Constitución política hay autores que dicen que también es la ley fundamental del Estado, y por eso es la importancia. ¿A qué se refiere que es la ley fundamental? ¿Qué significa esto? Es que es la pauta de interpretación de cualquier disposición al interior del ordenamiento jurídico. Entonces, si yo me topo, por ejemplo, con una norma de una ley orgánica constitucional de municipalidades o con las normas que regulaban las competencias de los estados de excepción constitucional, para aterrizarlos un poco, si recuerdan un poco las noticias, lo que comentaban era, no, es contraria a la Constitución. ¿Se acuerdan que decía el decreto es contrario a la Constitución? Ya, eso obedece al carácter fundamental de la Constitución. Aquí es la pauta de interpretación de cualquier disposición. Entonces, quienes sostenían que este decreto de nombramiento que establecía las competencias era inconstitucional, lo que trataban de decir era que este decreto se dictó con normas que no ponían atención al sentido y alcance de los derechos fundamentales en la Constitución. Eso significa, ese es el carácter fundamental de la Constitución. Y el carácter fundante. ¿Entienden la distinción? He ahí, entonces, la importancia de la Constitución política. Si esto es así, si la Constitución política es la norma fundamental y fundante del ordenamiento jurídico chileno, dejando atrás el tema de la dignidad, dejando atrás la discusión del tema de la democracia, dejando atrás el tema de la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, es tan importante porque toda norma se tiene que interpretar en el fondo de acuerdo al sentido último que yo le voy a dar a las disposiciones de la Constitución. Siendo esto así, a mí me importa cuál es el contenido que tenga la Constitución. Me importa saber cómo reguló, qué forma de Estado estableció, qué forma de gobierno consignó, qué derechos establece y qué derechos se establece explícitamente, y esto nos simplifica mucho el trabajo después a los abogados, sobre todo de derecho constitucional, cuando tenemos que andar buscando derechos implícitos en la Constitución para decir que se reconocen. Y me interesa también las garantías que se establecen. ¿Sí? Y por eso, también cuando se alegan vulneraciones a derechos humanos, muchas veces van a la Constitución, cuando hablan de la inconstitución. Se fijan siempre en las noticias o en los proyectos de ley, o cuando lo elevan al Tribunal Constitucional, es que no, es porque es inconstitucional. Claro, es inconstitucional, no formalmente, tal vez no formalmente porque está regulado en el sentido de norma fundamental, fundante, pero sí en el sentido de norma fundamental. Muchas veces las autoridades, producto de las atribuciones, la facultad discrecional que se le otorga a ciertos órganos, no potestades regladas, sino que potestades discrecionales, pecan de mucha iniciativa y terminan regulando más allá de la interpretación que efectivamente le corresponde a una disposición constitucional. ¿Hasta ahí claros? Entonces, la Constitución política como fuente del derecho, ya vimos entonces que nos referíamos a derecho en sentido objetivo, normas, fuentes formales, la Constitución política la principal, por ser la norma fundamental y fundante. Y que esta Constitución, para poder cumplir con el objetivo del derecho constitucional, se tendría que hacer cargo de la forma de Estado, forma de gobierno, derechos y garantías constitucionales. Vamos a la Constitución del 80.
La Constitución del 80, si se fijan, en sus capítulos se hace cargo de la forma de Estado, sí, en el capítulo primero. Artículo 3, cuando dice que Chile es un Estado unitario. ¿Se hace cargo de la forma de gobierno? Sí, en la disposición más corta de la Constitución política, el artículo 4. Chile es una república democrática. ¿Se hace cargo de los derechos y garantías constitucionales? Sí, tiene de hecho un capítulo destinado a ello. Derechos y deberes constitucionales. ¿Lo hace de manera perfecta? No. Todo es mejorable, pero sí es un catálogo muy completo. Lo hace en el artículo 19 y ojo, no es la única disposición que regula derechos, si uno le da un sentido amplio a esta idea de derechos fundamentales, porque el artículo 10, por ejemplo, regula la nacionalidad y está en el capítulo 2, nacionalidad y ciudadanía. El 13, la ciudadanía, está en el capítulo 2. Y garantías constitucionales las establece, sí, también se hace cargo de ellas. En el capítulo 3, donde regula el recurso de protección, donde regula el recurso de amparo. En el capítulo 2, cuando regula la acción por pérdida o desconocimiento de nacionalidad que puede interponer una persona. Y también lo regula en el capítulo destinado a Tribunal Constitucional, en el capítulo 8, porque ahí establece el recurso de inaplicabilidad. Siempre que hablan, los parlamentarios presentaron o promovieron la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad, vamos al capítulo 8. La Constitución política también tiene una lógica, y esto no forma parte de la presentación, pero en todos los países hay capítulos más importantes que otros, ¿cierto? ¿A qué capítulo le daría mayor importancia? ¿Cuál sería el más importante para ustedes? El de los derechos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la Constitución con los capítulos más importantes? Establece un quórum más alto de reforma. ¿Por qué? Porque requiere llegar a acuerdos para poder modificarlo. Así, por ejemplo, la regla general para una ley de reforma constitucional son los 3/5. Pero en el caso del capítulo primero, del capítulo 3, que es el de los derechos, primero las bases de la institucionalidad, que son como son el piso, a partir de que después se desarrollan los otros capítulos, y del 8, que es Tribunal Constitucional, y el capítulo de reforma de la Constitución son los 2/3. Entonces no es una Constitución que me diga, da lo mismo, la podemos modificar, es una Constitución como esta a tontas y a locas. No, porque, y así también otras constituciones. Si nos vamos a la Constitución francesa, por ejemplo, nosotros establecemos la posibilidad de reforma. La Constitución política francesa, la forma de gobierno declara que en esa parte la disposición es pétrea. No se puede modificar la forma de gobierno de acuerdo a la Constitución francesa. Porque es tan importante una determinada forma de gobierno, porque va asociada a la responsabilidad, por ejemplo, la idea de república y de democracia va asociada a responsabilidad, que no la van a modificar. Salvo que exista un quiebre institucional y tengan que operar el poder constituyente original. ¿Hasta ahí claros? No. En el sentido de la forma de gobierno, ¿cómo se establece que el gobierno es democrático si la Constitución nace bajo un régimen dictatorial? ¿Cómo? Lo que pasa, lo vamos a ver. Quien establece la Constitución es el poder constituyente. El poder constituyente es originario o poder constituyente derivado. Poder constituyente originario es el que dicta la primera Constitución o la que dicta la que viene después de un quiebre institucional. Y podríamos entender que si se parte de cero, acá operaría poder constituyente originario. Poder constituyente derivado es el que modifica una Constitución. En este caso sería el Congreso Nacional, de acuerdo al 127 por los 3/5 o los 2/3, ¿cierto? Pero ojo, de acuerdo a la doctrina, ambos poderes, originario y derivado, tienen límites, no son poderes absolutos. El derivado, lógicamente, va a tener límites materiales y formales. Formales porque el procedimiento de reforma lo va a señalar la misma Constitución. Pero el límite material coincide. La Constitución, para que en el fondo sea un reflejo y sea eficaz, tiene que dar cuenta de la mayoría o del consenso que hay en cuanto a la forma de gobierno. O sea, es como tiene que traducir la voluntad del pueblo, visto súper planamente, tiene que representar la voluntad del pueblo en orden a cómo quieren gobernar. ¿Ya? Entonces, si no lo hace, está infringiendo el límite, y ahí es cuando se cuestiona la legitimidad de una Constitución. Ya, entonces, ¿por qué la Constitución política es la norma fundamental y fundante? Hay su importancia. Y si la quisiéramos definir, diríamos que es la ley suprema que rige el ordenamiento jurídico del Estado, ya que contiene los atributos del poder y garantías del ser humano. O bien,
que es aquella que establece las bases de la organización política, social y económica de un Estado, además de subordinarse todas las demás disposiciones que se dictan al interior del Estado. Y como les decía, la forma más fácil de definir y de entender la importancia de la Constitución política, las dos F: norma fundamental y norma fundante del ordenamiento jurídico. La Constitución política, entonces, es la norma superior. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Cómo garantizamos la superioridad de una Constitución política? ¿Cómo garantizamos la superioridad de una Constitución política? Para que no exista acá corrupción, para que no exista violencia. A través del poder constituyente. Yo necesito un poder constituyente y un poder constituyente que limite, que respete los límites, no que se autolimite en el fondo, que respete estos límites. Hay autores, hay profesores que tal vez cuando tengan la charla con Natria, con la profesora Leslie, tal vez no coincida con mi punto de vista, pero si me preguntan las funciones del Estado, yo digo, no son 3, son 5. Ejecutiva, legislativa, judicial, contralora y constituyente. Siempre se olvida la constituyente. La función constituyente o poder constituyente, como les decía, es la facultad que tiene un cuerpo político que tenemos todos nosotros, pensemos en nosotros, para establecer nuestra propia ley fundamental. Entonces nosotros decimos, ya, vamos porque tenemos las características del ser humano, o sea, nos reunimos, necesitamos satisfacer necesidades, pero tenemos que darnos normas jurídicas. Vamos a dictar una constitución. Y esta va a ser nuestra ley fundamental, es nuestra ley marco. Pero también puede que tengamos una constitución política y la queramos modificar. Y generalmente estas mismas leyes fundamentales establecen el procedimiento de modificación. De ahí hay que hacer la distinción. Si es la primera constitución o es una constitución que sigue un quiebre institucional, la carta en blanco, cuando hablan de esta como hoja en blanco, es poder constituyente originario, es la primera constitución. Si es la que voy a modificar, por ejemplo, en base al artículo 127, a través de estas leyes de reforma constitucional, a mí me tocaba un poco cuando hablaban en 2005 de la nueva constitución. No era una nueva constitución, era ley de reforma constitucional, la 20.050, que modificó disposiciones, pero era poder constituyente derivado. Sería poder constituyente derivado. Ahora, por lógica, si somos nosotros los que nos vamos a gobernar, nosotros deberíamos decir, ya, nosotros vamos a hacer el poder constituyente, ¿cierto? Pero si uno se va a la constitución política, porque uno tiene como a criticar mi marido sobre todo siempre me dice, ay, esto es político, yo le digo, no, pero es que la constitución política revisa el artículo 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5? Está en las bases de la institucionalidad, la parte que se les suele olvidar a los alumnos. La soberanía reside esencialmente en la nación. Soberanía entendida como sinónimo de poder político. Por lo tanto, la Constitución nos dice el poder es de todos nosotros. Su ejercicio se realiza por el pueblo. Seguimos siendo todos nosotros pueblo. ¿Por qué habla de pueblo y no de nación? Porque nación es un concepto abstracto. ¿Ya? Cuando hablo de pueblo, hablo de personas que ya tienen derechos civiles y políticos. Y nos dice después, a través del plebiscito y elecciones periódicas, o también por las autoridades que esta Constitución establece. De acuerdo al artículo 5, la soberanía, que es el poder político, pertenece a todos nosotros, ¿ya? Y el pueblo, que somos nosotros, le ejercemos directamente o indirectamente. ¿Cuándo le ejercemos directamente? En el plebiscito, ¿cierto? Cuando uno aprueba o rechaza un determinado texto. Pero también le ejercemos directamente en las elecciones periódicas. ¿Y cuándo le ejercemos indirectamente? Cuando la autoridad a la que yo elegí toma decisiones. Porque se entiende que es mi voluntad la que está representando. Y esto es súper importante porque de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, los partidos políticos no pueden darle instrucciones de voto, pero le pueden preguntar en detalle a la persona que trabaja en esto, pero no le pueden dar instrucciones de cómo votar a un determinado partido, a un determinado diputado o senador en ciertas materias, de lo contrario se exponen a sanciones, ¿ya? Y hay inhabilidad. ¿Cuál es el problema acá? Que yo digo ya, yo ejerzo soberanía, le ejerzo en elecciones periódicas. ¿Elecciones periódicas de quién? Del presidente, de diputados, de senadores, de alcaldes, de cores, de gobernadores próximamente. Y la otra forma es el plebiscito. Pero como la Constitución es derecho público y me indica cuándo puedo actuar, la Constitución no establece plebiscito
todo el tiempo o una facultad para cualquier reforma a la Constitución donde pida la opinión de nosotros, porque se entiende que ellos nos representan. Entonces la Constitución política establece el plebiscito en una única instancia, que es cuando, a raíz de la tramitación de una ley de reforma constitucional, esto quiere decir a través del ejercicio del poder constituyente derivado, existe discusión entre el Congreso y el presidente de la República. Por eso, entonces, cuando ustedes escuchan en las noticias, dicen, es que para poder llamar a plebiscito en la Constitución, tenemos que modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no contempla este plebiscito, este llamado a decir si queremos o no una Constitución en la Constitución. ¿Entienden? Sí. Y como es derecho público, solo podemos hacer lo que nos dice la norma. De lo contrario, nuestra actuación no tiene validez. E indirectamente se entiende cuando la autoridad, por ejemplo, cuando el presidente de la República nombra a los 3 integrantes del Tribunal Constitucional, cuando designa a sus ministros, cuando designa a los comandantes de las Fuerzas Armadas, etc. El artículo 5 también es importante, además de esta idea de poder constituyente que nos quería llevar a la definición entre originario y derivado y cuál era el problema y por qué necesitábamos en el fondo una reforma a la Constitución para poder aprobar o no la posibilidad de modificarla, establece los límites, porque como todo poder, como toda competencia, como todo derecho, salvo una excepción, no es absoluto. Por lo tanto, el ejercicio de la soberanía del poder político, sea por nosotros, sea a través de las autoridades que nos representan, no es ilimitado, tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que esta es la reforma del año 89, es el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber del Estado respetar, o sea, un deber de omisión, y promover un deber de acción, tales derechos, tanto los garantizados por la Constitución como aquellos consignados en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Por eso, los derechos humanos son límite al poder. Son límite al poder de todos, pero son con mayor razón límite al poder del Estado, porque las constituciones políticas surgen 1215, la Carta Magna, como un límite al poder. ¿Ya? ¿Hasta ahí claros? Sí. ¿Qué va a formar parte del poder constituyente? Vámonos al poder constituyente originario. Supongamos que vamos a hacer esta carta, esta hoja en blanco, nos van a dar la posibilidad de hacer una nueva constitución. Sí o sí tiene que formar parte de este esqueleto la estructura de Estado. ¿Vamos a querer un Estado unitario o vamos a querer un Estado federal? El sistema de gobierno, ¿vamos a querer una democracia directa o una democracia representativa? Y ojo, porque la democracia es súper importante la participación. ¿Cuánto voy a hacer dentro de esta idea de democracia? Por ejemplo, puedo establecer democracia representativa, pero consignar en la Constitución instancias de participación de la ciudadanía. La iniciativa popular, por ejemplo, de proyectos de ley, sería una buena idea. Determinar la composición de los órganos llamados a ejercer funciones. Eso lo hace la Constitución política ahora, pero no se nos puede olvidar. Se tiene que establecer, si vamos a tener un presidente de la República, sus atribuciones especiales. Tiene que establecer las del Congreso, si vamos a querer que sea bicameral o unicameral. Tiene que establecer la atribución del Poder Judicial, que también está en la Constitución política. Lo que pasa es que eso nuevamente después se replica en el Código Orgánico de Tribunales. Reconocimiento de derechos y libertades de las personas y grupos que integran la sociedad. Ese es el momento, y es porque después es súper complicado estar defendiendo derechos implícitos, porque uno los tiene que defender, yo se lo digo por experiencia, por mi tesis doctoral, a raíz de una interpretación y de los tratados internacionales, y la Constitución no lo reconoce de manera explícita, hay que ir a las actas. Le vamos a otorgar derechos, ¿y a quién le vamos a otorgar derechos? ¿Vamos a reconocer ciertos grupos con ciertos derechos o no lo vamos a hacer y les vamos a otorgar a todas las personas los mismos derechos? Y el reconocimiento de sistemas de garantías, porque ustedes, como vinieron a esta charla, van a saber que lo más importante que el reconocimiento del derecho es el reconocimiento de la garantía, porque de lo contrario son buenas intenciones. Profe, en el punto anterior, ¿se puede volver a el establecimiento del sistema de gobierno? Conocemos bien la democracia representativa, pero la participativa tiene como ejemplo de cómo funciona o opera eso que parece fantasma. Yo no soy experta en derecho político, pero lo que pasa es que la democracia o es democracia directa, pero cuando el número es muy grande, acá no podríamos tener democracia directa.
funciona en las comunidades pequeñas, el ejercicio de la democracia directa, por lo tanto generalmente no funciona a través de representantes. Lo que hacen algunas constituciones políticas, como por ejemplo la española del 78, es que reconoce la posibilidad de iniciativas o de que la gente participe de estas formas de gobierno. ¿Y cuál es un típico ejemplo? A través de iniciativas de proyectos de ley. Si el proyecto de ley, usted no puede presentar un proyecto de ley, tiene que partir o en la Cámara de Diputados, o en el Senado, o en el presidente. O sea, en la realidad lo único posible para la sociedad contemporánea es la representativa. Claro, porque es que directa, no. Al menos que yo podría preguntarle a la profesora Leslie cuando venga, porque ella es de Derecho Político, ella es doctora de Derecho Político, pero generalmente la democracia directa funciona en grupos pequeños. En un curso, claro, en el curso. Todos estamos presidente del curso de democracia directa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que hace el poder constituyente, vámonos al originario, fija las principales características del derecho que va a prevalecer en la sociedad política. El poder constituyente fija cuál es el derecho que queremos nos gobierne. Y esto es súper importante tenerlo presente, porque el poder constituyente eso lo va a hacer en la constitución política. Pero en la constitución política lo hacen una parte especial, que son las bases de la institucionalidad. Las 9 primeras disposiciones de la constitución del 25 eran 5, y que no se llamaban bases de la institucionalidad, o sea, no las entendían así, se llamaban, si no me equivoco, soberanía, si hay un historiador acá me puede corregir, gobierno, y me falta una. Me falta una de las palabras, pero eran 3 palabras. Gobierno... No me acuerdo. Pero eran 5 disposiciones. ¿Cuál es el derecho que va a tener un Estado? O sea, ¿cuál es mi derecho? Lo van a hacer estas 9 disposiciones. Lo hacen en otras constituciones que no tienen base, no tienen capítulo primero, lo hace el preámbulo. La Constitución española tiene preámbulo, por ejemplo. Y ahí dice cuál es la idea de derecho que quiere. ¿Ya? Poder constituyente, como lo veíamos, ¿es un poder ilimitado? No. Nada es ilimitado, salvo un derecho humano. Los demás son todos limitados. Ni el originario ni el derivado, y yo les señalaba también que va a haber que distinguir. Son aspectos a considerar. Si estamos hablando de poder constituyente derivado, que no debería ser el caso, porque acá no vamos a hacer una reforma a la Constitución, el límite es formal y material. Formal, porque el procedimiento tiene que ser de acuerdo al procedimiento que la misma Constitución establece, y material, porque hay cosas que no se pueden desconocer. ¿Cuáles son los límites materiales? Y vámonos al poder constituyente originario, porque eso es lo que debería operar. Debe ser aquel que responda, o sea, el derecho que yo voy a fijar en esta Constitución como poder constituyente originario, sea que lo haga una asamblea, sea que lo haga un congreso constituyente, sea que lo haga una comisión de expertos, debe ser aquel que responda de mejor forma al sentido del momento colectivo. O sea, si el momento colectivo demanda un reconocimiento del deber de respeto y promoción de derechos fundamentales o de ciertos derechos humanos, esa Constitución no puede reconocer uno, o no puede reconocer 2, o no puede señalar un catálogo y no establecerle garantía, porque no está respondiendo. Y ahí empezamos a tener problemas de legitimidad de la Constitución. Y en segundo lugar, debe respetar exigencias permanentes de la sociedad política, como son, por ejemplo, los derechos fundamentales. Una Constitución no va a poder desconocer, por ejemplo, la calidad digna de la persona. Y cuando hablo de dignidad, entiéndanlo como aquella calidad que tenemos todos, que nos hace titulares, o nos permite ser titulares de estos derechos especiales, que son los derechos fundamentales. ¿Ya? Poder constituyente originario, entonces, lo tendríamos en el artículo 5, o sea, no está reconocido, pero en el fondo es el fundamento que yo quiero decir, para que yo, por el razonamiento a partir del cual yo puedo decir, no, yo tengo el poder, porque la soberanía reside en la nación y la ejerce el pueblo, para decir, no, quiero otra constitución. Pero la constitución política del 80 solamente consigna el derivado en el artículo 127 a través de los proyectos de reforma constitucional, y acá es donde yo les señalaba que la Constitución sigue una lógica y no le otorga la misma importancia a todos los capítulos, porque hay capítulos que requieren los 2 tercios, los más importantes, no quizás los más importantes, son los que en el fondo sostienen esta idea de derecho. Porque si les dieron por un bajo, serían modificables y eso pueden provocar quiebres institucionales. Ya, como son el 1, el 3, el 8, el 11, el 12 y el 15. Vamos al acuerdo. Entonces, con esto ustedes ya aprobaron Introducción al Derecho Constitucional. ¿Ya? Con esto ahora podemos entender el acuerdo. Y cuando vean las noticias ya van a entender el acuerdo. Acuerdo. Nuevo proceso constituyente 2019-2021. ¿Cuál es el origen de este acuerdo?
sin entrar al origen que uno pueda pensar que tiene el acuerdo. Luego de un mes de movilizaciones, el 15 de noviembre de 2019, se firmó el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. ¿Qué representa este acuerdo? Representa dos cosas: el punto de partida para un nuevo proceso constituyente. Por eso yo les digo, acá hablamos de poder constituyente originario, no hablamos de poder constituyente derivado. Y determina la hoja de ruta. Y como que determina, no, porque hay varias cosas pendientes, pero da como, también tan cansados, que era tarde, pero algo logramos determinar, los pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la hoja de ruta? Esto es lo que fijó el acuerdo. Establece un plebiscito de entrada que se va a realizar en el mes de abril del año 2020. ¿Qué es lo que le van a consultar a ustedes acá? Dos cosas. Si quieren una nueva constitución, vamos a ver después las eventuales reformas y ahí ustedes van a poder decir si quieren una nueva constitución o no quieren una nueva constitución. Más allá del origen de la constitución, que acá fue un grupo que, ojo, no es solo en Chile donde un grupo ha hecho la constitución, eso se tiende a olvidar. Y segundo, no hay que ser abogado para hacer una constitución. Ese es el otro punto que se nos olvida de la gente. O sea, no se tiene que ser abogado para ser presidente de la República, ni para ser diputado, ni para ser senador, ni para ser alcalde, ¿ya? Y si quieren una nueva constitución, ¿cuál va a ser la fórmula para generar el nuevo texto? Que también pretendo en esta como clase introductoria dejarlos así con claros cuáles son las distintas alternativas y para que entiendan también, porque la redacción que tiene y que va a tener la papeleta no es la redacción con la que uno se estudia las formas a través de las cuales uno se puede dar una constitución. Acá le dieron un lenguaje distinto porque iba asociado a una determinada connotación, ¿ya? Pero ustedes, como van a haber tenido esta clase, van a decir, pero a eso se refiere a, bueno, votar informadamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes voten informados. Porque una participación, no es porque yo sea así súper pro libertad de expresión ni nada, sino porque de verdad, cuando dice la información es poder, es verdad. Porque la persona que vota desinformada, que ni siquiera va a votar, ya, pero vamos con los que van a votar, y que vota desinformado, para eso no vote. O sea, vote informadamente, ¿ya? Elecciones constituyentes. Primero el plebiscito. Primer pero del plebiscito, no tenemos la posibilidad de hacer un plebiscito. Vamos a tener que modificar la Constitución para poder hacer el plebiscito. Ya, pero está la intención, el plebiscito de entrada. Segundo punto de la hoja de ruta, elecciones constituyentes. Ya se va a efectuar en conjunto con la elección de autoridades locales el 25 de octubre, para mi cumpleaños, ahí me pueden escribir, del 2020. Este año me tocó así, toque de queda. El próximo me toca elecciones. ¿Ya? Entonces, conjuntamente con la de gobernadores, cores, alcaldes, concejales, ustedes van a escoger asambleístas. Y va a depender de la forma que vamos a escoger, o sea, no que vamos a escoger, que van a escoger, quiénes van a participar y quiénes van a ser estos asambleístas. Porque puede que sean las personas del Congreso, puede que sea el propio Congreso, puede que sean personas del Congreso que se van a dedicar solo a eso, o puede que sean personas que tienen participación activa en la sociedad civil. O vamos a incluir a los secundarios o no vamos a incluir a los secundarios. Creación de una mesa técnica. Determinará todos los aspectos esenciales para llevar a cabo el proceso. Hoy día estábamos, bueno, Mar es compañera mía de trabajo, también es doctora, y mi reclamo era, ¿por qué no integro yo la mesa técnica? Y fue como, porque uno, eran muchos hombres, y yo decía, ¿pero por qué no la pude integrar yo? Y después llegamos a la conclusión, como, pero yo no milito, entonces por eso no voy a integrar la mesa. Porque hoy salió como las noticias de la mesa técnica, que son abogados, pero uno dice, ¿por qué no yo? Si yo sé que yo sé, pero tal vez más que los que fueron, pero no fui llamada nada más. Creación de la mesa técnica, entonces, donde están, si uno revisaba la noticia hoy, iban como 2 por partido político. Plebiscito de entrada, las elecciones constituyentes, que la hoja de ruta no indica ni de qué forma se va a hacer la constitución, no indica quién va a integrar, porque obvio no indica la forma, entonces no sé quién la va a integrar, ni los requisitos que se les van a pedir. ¿Ya? La creación de la mesa técnica, que hoy salieron algunos nombres y eran como 2 o 3 por partido político. Quórum y plazo de funcionamiento. Los acuerdos para el nuevo texto se adoptarán por los 2/3 de los asambleístas. Da lo mismo, vamos a ver que hay distintas formas de integrar de estos procesos, de mecanismos de reforma, de creación de constitución. Pero acá ya fijaron el quórum, 2/3. Entonces todo el mundo dice, pero 2/3 es muy complicado. No, porque en el fondo uno puede decir, no, si la Constitución para los capítulos más importantes ya pedía 2/3. Entonces,
Si uno se va al 1, al 3, al 8, al 15, ya pedía los 2/3. La convención, y acá son súper empeñosos, porque si la convención tiene un mandato de funcionamiento de 9 meses, en 9 meses van a ser un texto constitucional prorrogable por 3 más. Y vamos a ver la experiencia comparada y el promedio son como 15 meses. Entonces, y también entra, que también no está resuelto, si van a tener dedicación exclusiva o no. Si se les va a remunerar o no se les va a remunerar. Y plebiscito ratificatorio. Todos los procesos, sea asamblea constituyente, congreso constituyente, comisión constituyente, grupo de expertos, parten con un plebiscito de entrada y con un plebiscito ratificatorio, al menos en un modelo democrático, ¿ya? Que se realizaría el 21 de noviembre de 2021 y se ratifica el texto constitucional elaborado por la Convención. Y la vigencia de la Constitución del 80 hasta entrar en vigor la nueva Constitución. Acá yo tuve una discusión anoche con mi marido, por el tema de y que el pueblo está casado con abogado y piensa que él sabe mucho de derecho. Y decía, pero si la Constitución, porque él escuchó a un senador que decía, no, si la Constitución política no lo regula, entonces sigue vigente la Constitución del 80. Y yo le decía a mi marido, eso está mal. Porque no puede quedar vigente la del 80 si voy a hacer funcionar el poder constituyente originario. Lo tendré que regular por una ley que esa nueva constitución señalará los tipos de leyes. Si fuera la constitución del 80 sería una ley orgánica constitucional, 4/7. Entonces sería como la ley de elecciones, sería como la ley de partidos políticos, como la de estados de excepción, etcétera, 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 Fuerzas Armadas, etcétera. Pero si no, va a ser el quórum que establezca, porque la nueva constitución, obvio, va a tener que señalar las categorías de ley, va a tener que tener un capítulo destinado al procedimiento de formación de la ley. Pero a mí al menos, personalmente, como abogada y que me dedico a esto, no me parece razonable decir que queda vigente. Generalmente uno pone, al final tienen como disposiciones transitorias las constituciones, que hacen como aplicable en un periodo de tiempo, pero no podría mantener vigente una constitución que precisamente estoy cambiando completamente. Entonces, esa era la discusión. ¿Qué pasa? Porque la Constitución da un marco general. ¿Pero qué pasa con las leyes más específicas que están supeditadas a la Constitución con este cambio de Constitución? Va a cambiar la norma, nada más. Va a pasar lo mismo que pasa con la ley de estado de excepción, por ejemplo, que se funda en una norma que supuestamente está devorada, porque no, como que no operan de manera paralela, entonces dejan siempre como vigentes normas con otros números. Va a seguir vigente, las leyes van a seguir vigentes siempre y cuando no sean contrarias a lo dispuesto por la Constitución. Porque si en el fondo no es contraria a la Constitución, prima la interpretación de la Constitución. Supongamos, como es mi área de investigación, si la nueva Constitución, y esperemos, reconoce de manera explícita el derecho de acceso, van a quedar sin efecto, o sea, se derogan automáticamente todas aquellas disposiciones que establecen o que señalan, por ejemplo, que modificaran las causales de secreto reserva y estableciera el derecho fundamental de acceso a la información. Se quedan sin efecto todas estas leyes y regulaciones que permiten, autorizan al órgano para no entregarnos información. No puede, acuérdense, Constitución, norma fundamental y fundante. Fundamental es la pauta de interpretación para cualquier disposición. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver, te voy a mostrar la disposición a partir de la cual, y que debería recogerla la Constitución, porque son disposiciones que están en las bases y que son la estructura del Estado de Derecho. Sin esas disposiciones se cae la Constitución política. Ya, entonces esta es la hoja de ruta, claro está ahí, ¿cierto? Eso es lo que hizo la hoja de ruta y acá está el monito, ¿ya? De la hoja de ruta. Esto tampoco es creación mía. Hay un amigo que asesora a alguien que le hizo uno de estos asesores que salían en las noticias, que le hizo el cuadrito ahí para que lo entendiera con plazo. Entonces, tenemos desde la reforma mesa técnica, estaríamos acá, pero todavía no está ratificada la mesa técnica. Temas no resueltos. Acá la hoja de ruta planteó dos alternativas. Planteó la alternativa porque primero va a ser, ¿quiere una nueva constitución? No sé cuál es la reacción. O no quiere modificar la constitución o no quiere modificar la constitución. Ya, Marco, quiero modificar la constitución. ¿Cómo la quiere modificar? Y nos pone dos alternativas. A las dos les puso convención. Mixta y constituyente. Mixta define los criterios para integrar dicha... Queda pendiente el definir los criterios para integrar dicha convención. Mixta quiere decir que va a ser integrada por personas, por parlamentarios
y por personas comunes y corrientes, que tampoco está regulado el cómo se van a elegir. O si, acá que la otra vez cuando dije esto ya, pero hay países en que ha sido por sorteo, acá no vamos a llegar al sorteo, pero no está definido cuáles son los criterios, cuáles son los requisitos, si van a existir incompatibilidades, que es poder desempeñar un cargo de manera paralela, o inhabilidades, personas que no van a poder asumir ese cargo, cómo van a ser remuneradas, cuántas van a ser las horas que van a tener que trabajar, dónde van a tener que trabajar, etc. Y la otra opción es la convención constituyente. Definir también estaría pendiente definir cuáles serían sus requisitos, incompatibilidades, inhabilidades, existencia de cuota de género, cupos protegidos, prohibición de participar como miembros de organizaciones sociales, etc. Entonces lo que nos ofrecen a nosotros como alternativa es una opción del Congreso Constituyente y la otra es una opción mixta. Congreso Constituyente es que en estricto rigor son los mismos funcionarios parlamentarios quienes van a redactar una constitución, pero que se van a dedicar única y exclusivamente a la redacción de la constitución. Dejan de ejercer sus otras funciones, que tampoco está regulado. En teoría dejarían de ejercer sus otras funciones. Y la mixta, que es la asamblea, la denominada coloquialmente, que no sé por qué no le pusieron así, asamblea constituyente, donde quienes se eligen son personas comunes y corrientes. 50 y 50 porque nos dieron la posibilidad de que todos fueran electos. Como desconfianza en la participación. Ahora, importante, porque si uno va a los libros de proceso constituyente, esto no se denomina así. No se habla de Congreso Constituyente y de Convención Constituyente. Y las alternativas que se ponen... La vamos a ver acá. Porque esto no es una creación de Chile, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Dígame. Que decía convención constituyente, ¿o no? Sí. Sí. ¿Esa convención constituyente no es 100% civil? No. Va a ser mixta o Congreso Constituyente, que son solo parlamentarios. Es que en otro lado, Esas son las dos opciones, al menos las que yo revisé. El acuerdo por la paz. Es que la Asamblea Constituyente es 100% electa. En teoría, una Asamblea Constituyente. Eso es lo que quiero llevar. Mira. Hay distintas formas de hacer una constitución y esto uno lo estudia así. La primera es el poder legislativo. Esta era una opción que teníamos de poder constituyente original. Que sea el mismo poder legislativo. O sea, los mismos que ya tenemos, los mismos 155 que ya tenemos, más los senadores, que ellos, además de hacer sus funciones, se den una constitución. ¿Se ha hecho esto? Sí. ¿Qué países lo han hecho? Bolivia el 94, Brasil el 88, Salvador el 92, Nicaragua el 95, Uruguay el 67, Venezuela el 61. Esa no es la constitución de la Asamblea Constituyente, esa es la anterior. Kenia, Camboya, China, etc. Esa es la primera opción. A ver, que uno tendría, como por lógica, a no adoptar esta opción. Porque precisamente el poder constituyente originario surge de un quiebre producto de la desconfianza de la función que ya están desempeñando, ¿cierto? Segunda opción, Asamblea Constituyente. Acá los elijo a todos. Pero acá tenemos un problema. ¿A quién voy a elegir? ¿Qué requisitos va a tener que cumplir? Van a tener que ser expertos, van a tener que ser abogados, van a tener una edad mínima. Voy a incluir, y esto es súper importante porque al menos quienes lo han hecho, el caso de Colombia fue por Asamblea Constituyente de la Constitución del 91 y ellos funcionaron en comisiones, en comités de trabajo. Además, ojo, porque el número de asambleístas no son 400. O sea, en Colombia fueron 75. Pero sí, parte de esos representantes eran representantes de minorías. Entonces, representantes de los pueblos originarios, representantes de los secundarios, representantes de las mujeres. Y eso sería lo lógico, ¿cierto? Y acá tenemos el ejemplo de Colombia el 91. Colombia el 91 fue por Asamblea Constituyente y trabajaron en comisiones. Y ellos presentaron un borrador y ese texto después
si ellos no van a, las personas que participan de la asamblea, no es que ellos vayan a tipear la constitución política, ellos van a trabajar las ideas y se elevan, van de más a menos. Tercera alternativa, Congreso Constituyente. Acá selecciono ciertos funcionarios dentro de los parlamentarios que ya tengo, quienes solo van a desempeñar la función de darse una nueva constitución y una vez que finaliza esa función, dejan de funcionar. Perdón, el caso de la Asamblea Constituyente, volviendo atrás, que es el típico ejemplo que se pone, ay, pero Venezuela, claro, Venezuela fue Asamblea Constituyente, pero la Asamblea Constituyente no se dedicó solamente a hacer la Constitución, sino que después dejaron sin efecto, eliminaron ciertos órganos, crearon otros órganos, no cumplieron solo la función constituyente. Ya ese es el problema. Congreso Constituyente, ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Sudáfrica, India, Irak y España. La Constitución del 78 española es un súper buen modelo de constitución política y fue por un Congreso Constituyente. Ahora, el Congreso Constituyente generalmente no surge en momentos de tanta desconfianza en el poder político, que ese es el peor. Comisión Constituyente. Comisión Constituyente es un grupo de expertos, pero ojo, ese grupo de expertos no necesariamente va a ser designado por la... O sea, la lógica acá no es que lo designan las personas, no es como la Asamblea Constituyente. En el caso de la Constitución Política del 80, su creación fue por una Comisión Constituyente. Fue un grupo de expertos, pero que fueron designados por la Junta. ¿Ya? Ahora, ¿puede haber una comisión constituyente, pero de solo expertos designados por la gente? Sí, por elección directa, también. Ya, y acá tenemos el ejemplo de Chile. Ya, y hay otros casos donde han participado organismos internacionales al momento de dictar una constitución. Este paper está disponible en línea, es el informe sobre mecanismos constitucionales. Que es Kenia, Bosnia, Angola. Ahora, número de miembros, porque eso tampoco lo resuelve la hoja de ruta. ¿Cuántos miembros vamos a elegir? Entonces uno puede decir, ay, ya, pero ¿somos cuántos? 18 millones. Eso era lo que veíamos ayer, depende del censo. 18 millones. ¿Qué padrón electoral vamos a utilizar? Porque si utilizamos el padrón electoral del 2017, que ese fue el tema con las elecciones municipales también, el tema de facilitar o no el padrón electoral. El CERVEL no está obligado, no puede por mandato constitucional entregar el padrón, por eso no facilitó el padrón electoral. Ya, 18 millones. De 18 millones, vámonos a un país cercano, Ecuador, ya, 14. 130, o sea, son 130 personas. Piensen lo que cuesta ponerse de acuerdo para la hoja de ruta, lo que va a costar que se pongan de acuerdo los 130, ¿ya? Y tenemos los otros ejemplos que han funcionado. Ese es un tema. Temas no resueltos. No está resuelto, como vamos a ver. La integración de la mesa técnica, hoy recién salió publicado algunos nombres por partidos políticos. No está regulado el funcionamiento. Para el funcionamiento se va a tener que dictar un reglamento o una norma que regule el funcionamiento. Lo único que está regulado y que está indicado son los 2/3. ¿Esa mesa técnica funciona para ver cómo esto se va a hacer la hoja de ruta? Exacto. ¿O después también va a hacer como el soporte? No está indicado, pero lo que se entiende es que ellos van a desarrollar como el procedimiento, van a elaborar el procedimiento desde ahora al 2021. Ellos van a dictar las normas, el reglamento, la ley orgánica, lo que sea, que va a detallar las etapas, los plazos, los requisitos de integración. ¿Ya? Perdón, ¿y esa mesa técnica implícitamente debería estar lista antes de abril? Esa mesa técnica salió publicada. Si queremos o no Ese queremos. es un tema, o sea, la mesa técnica debería estar lista Ya. ya. Y por eso hoy salieron publicados ciertos nombres, porque ellos son los que van a elaborar el procedimiento. Si nos van a preguntar sí o no, tenemos que saber a qué nos estamos exponiendo. Exacto. O sea, están atrasados. No puedo hablar porque yo no integro, no fui yo más integrada. Convención mixta la integran parlamentarios y personas que serían hipotéticamente electas. ¿Quiénes? ¿Con qué requisitos? ¿Cómo? No lo sabemos. Y convención constituyente es asamblea constituyente.
quienes le integran, cómo, los requisitos, las inhabilidades y todo eso, tampoco lo sabemos. No le pusieron por la connotación que tiene para asociarlo. Es que uno puede decir, es que lo que pasa es que uno, a ver, siempre me a mí, yo te digo, Asamblea Constituyente, sí, pero es que no es Venezuela, yo me voy a Colombia en el 91, que funcionó con estos comités y que tienen Asamblea, Portugal también es Asamblea Constituyente, y una súper buena constitución. Pero es lo mismo que por qué no pusieron sí y no, ¿ya? Pero eso que esté claro, ¿ya? Pregunta, en teoría, igual todos estos temas no resueltos de cómo va a integrarse, la mesa técnica. Sí, pero debieran saberse antes de que uno vote por cuál de las dos opciones, porque yo quiero saber si es que va a estar los indígenas, si es que va a estar las... Sí. Entonces, temas no resueltos, la mesa técnica, hoy avanza, el funcionamiento de la mesa técnica, bueno, acá teníamos el cómo funcionaba. La dieta, ¿qué dieta le vamos a otorgar? ¿Van a tener dedicación exclusiva o no van a tener dedicación exclusiva? Y el impacto en las elecciones futuras, porque son muchas elecciones y van asociadas a la elección presidencial y van asociadas a otras elecciones, entonces van a ser varias papeletas. Hay todo un aspecto, el mismo tema del padrón, con aspectos técnicos de funcionamiento que no están resueltos. Y este es el proceso. Entonces, iniciamos, convocamos al proceso, los electores, escojo las personas que van a elegir, si va a ser la convención, si va a ser el mixta o si va a ser la asamblea constituyente, aprobamos el cambio constitucional, asesores, idealmente tendrían que tener una consulta pública del texto, pero acá tampoco lo señala, y los autores del nuevo texto se hace el cambio constitucional. Comparemos. ¿Qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos nosotros y qué es lo que han tenido algunos vecinos? Chile, el 80, el mecanismo fue, lo vimos, comisión constituyente, designado por la Junta Militar, participación ciudadana solo fue al momento de ratificar. Brasil, mecanismo fue el poder legislativo. La constitución vigente de Brasil fue el mismo poder legislativo, elecciones directas, participación ciudadana en la ratificación. Perú, el 93, Congreso Constituyente, elecciones directas, participación ciudadana en la elección de representantes, y Colombia, Asamblea Constituyente, elecciones directas, 70 fueron electos, 4 fueron designados. Ojo, que hay un punto importante y que lo trata la doctrina y que yo creo que todavía no se han hecho cargo y se van a tener que hacer cargo, es si vamos a incluir a todas las personas en esta plantilla de asambleístas o vamos a dejar grupos fuera, que es una discusión que se ha dado en otros países donde han dejado fuera, por ejemplo, a representantes políticos, a miembros de las fuerzas de orden y seguridad, a miembros de las fuerzas armadas, que no han podido ser asambleístas, que no pueden ser asambleístas porque no es lo que la gente quiere. Entonces, más que ver, porque muchos se han preocupado porque sobre quienes integrarían la asamblea es quienes, que está bien, o sea, la representación de los pueblos, es si vamos a querer que todos la integren o que no la integren todos. Pero si no la integran todos sería inconstitucional. No, porque está dictando una nueva constitución, poder constituyente originario. Ya, pero se supone que... Lo que pasa es que porque está bien, sería originario, o sea, sería como borrón y cuenta nueva, pero mientras eso se hace, no es que tú no la asistente no... Pero lo que pasa es que lo que se busca es que no hayan intereses comprometidos. Si eso es lo que se busca a través de los asambleístas, el asambleísta no va para ver su propio interés, sino que va a regular un interés general. Ya, pero de los grupos minoritarios también se podría decir que hay intereses. Pero es que, por eso, pero en teoría el grupo minoritario es porque uno le da representación, pero tampoco es porque va a regular, no, solo derechos de este grupo. Pero si tú decías que el voto es 1 a 1, o sea que nadie tiene más peso que El voto es igualitario, sí. Al final, tanto de los grupos minoritarios que buscan tener una representatividad y tener ciertos como derechos y garantías de la Constitución, para las mayorías también quieren tener esos derechos y esas garantías. Claro, pero lo que busca un proceso constituyente, porque si te fijas, por ejemplo, la Constitución del 80 la hicieron unos pocos y tiene los derechos para todos, no para todos, pero sí, porque los derechos son progresivos, entonces siempre van a ir en aumento los derechos. Lo que uno no puede hacer es retroceder con el tema de los derechos. ¿Por qué? Porque lo que busca regular es el interés general o el bien común.
más que de los grupos. Lo que sucede y lo que plantea la doctrina es sobre todo en estas hipótesis de quiebre institucional, de máxima desconfianza, que lo que quiere la gente muchas veces es que ciertos grupos no participen. En este caso sería como, ya que por ejemplo Carabineros ha violado sistemáticamente los derechos humanos, dejar fuera la institución de Carabineros de conformar. No, es que ese es un tema que va a tener que hacerse cargo el grupo, la mesa técnica. Pero como no la integro, no me la Claro, al final las Fuerzas Armadas en general están encargados de resguardar la Constitución, no de elegirla. No, las fuerzas de orden y seguridad pública resguardan la seguridad interna, Fuerzas Armadas, la seguridad nacional. Ya, sigamos entonces, comparamos. Algunos puntos a considerar. Ya, a mí me interesa que además de, porque quedaron claros en el fondo, al margen de mi confusión, que les pido disculpas, pero la verdad es mucha. Entendieron los mecanismos, entendieron lo que van a tener, la hoja de ruta, la constitución, fundamental, fundante, ya. ¿Puedes repetir el número de la ley a la que se refiere, punto 4 de la cual 18.700, la ley orgánica constitucional sobre elecciones. Ahí sale también lo que yo les decía, que no le puede decir usted vote por tal persona. Ya. Algunos puntos a considerar. Para mí esto es lo más importante dentro de una constitución política, más que la atribución de los órganos que si le señala la potestad de los tribunales, del Contralor y el Tribunal Constitucional, son las bases de la institucionalidad. Las bases de la institucionalidad son las primeras 9 disposiciones, en el caso de la Constitución Política chilena, en el caso de la Constitución española, por ejemplo, es el preámbulo, donde está son las bases, es el piso. A partir de esas normas se construyen todos los otros capítulos. Y cuando yo quiero saber qué significa una norma fuera de las bases, o fuera del preámbulo, fuera de las bases en nuestro caso, Estado, Gobierno y Soberanía se llamaba el capítulo primero de la Constitución del 25, me acuerdo. Estado, Gobierno y Soberanía. Me voy a esas normas, ¿ya? Entonces, antes de pensar, y sin ánimo de querer decirles, no, la Constitución es buena, no, la Constitución es mala, porque cada uno tiene derecho a formarse en su foro interno, su libertad de conciencia, si quiere o no quiere modificar la Constitución, es que, y porque muchas veces puede que tengan la Constitución pero no la van a entender, mi idea es que entiendan cuál es la importancia de estas normas que ya las tenemos. Y por último, si vamos a tener una nueva Constitución, la importancia de que los asambleístas consideren que estas normas tienen que estar presentes, porque en las bases está el Estado de Derecho. Un Estado es más perfecto en cuanto a Estado de Derecho mientras más principios recoge en sus bases, ¿ya? La idea de que el órgano no puede ejercer atribuciones que no tiene está en las bases. La que yo no puedo ejercer una atribución, la atribución de mi compañero, de otro, está en las bases. El tema de la publicidad, de que la información es pública, de los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos, en las bases. La probidad, cuando vemos todos estos casos de faltas a la probidad, ¿dónde está la probidad? En las bases. Que está en la Constitución, la norma fundamental y fundante. Por eso que uno dice, ay, tu conducta es inconstitucional, claro, porque estás atentando contra el artículo 8º de la Constitución que establece el principio de probidad. La idea del Estado subsidiario, que es lo que se critica, está en las bases. No está, porque el derecho a desarrollar actividad económica está en el 19, número 21, que excepcionalmente se lo concede al Estado cuando una ley de quórum calificado lo autoriza. Pero el tema del Estado subsidiario uno lo encuentra en la interpretación en el artículo 1. Entonces, estas son las normas que me interesaría como que viéramos y explicarles así de manera general, en su clase como de Constitucional 2, la importancia, ¿ya? Y los derechos fundamentales, lógicamente, que ustedes, como alumnos de este taller, tienen claro que no nos interesa que tengan tantos derechos, sino que sean de buena calidad y que estén garantizados. No, el derecho de petición, ¿está reconocido en la Constitución? Sí. ¿Está garantizado? No. ¿Y con qué nos topamos? Con muchas cartas al presidente de la República. Porque no tengo cómo exigir si no me contestan, ¿ya? Bases de la institucionalidad. Entonces son el conjunto de principios y normas sobre los que se estructura una constitución política. 9 disposiciones en la constitución política actual. Establece normas. Importantes, son normas. No son pautas de conducta, no son unas buenas intenciones del constituyente. Son como toda norma obligatoria. Y como norma de derecho público me dicen lo que yo puedo hacer. Y es más, al ser bases, me dicen cuál es la interpretación última de lo que yo puedo hacer. Y son la pauta de interpretación de cualquier otra disposición en la Constitución y, lógicamente, fuera de la Constitución. Por lo tanto, cuando me voy a la Ley de Acceso a la Información, o cuando me voy al Decreto Ley 3.500, o cuando me voy a la 18.700,
yo me tengo que ir a las bases para saber qué es lo que quiere decir esa norma, o si tengo dudas, porque el lenguaje jurídico tiende a utilizar conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué? Porque de lo contrario la Constitución no serviría para un año. Al otro año ya habría quedado fuera de aplicación y tendríamos que estar reformando y reformando la Constitución. Por eso se utiliza mucho ideas de orden público, bien común, seguridad pública, salubridad pública. Son conceptos jurídicos indeterminados, lo que no quiere decir tampoco que la autoridad pueda interpretar arbitrariamente, ¿ya? En la Constitución Política del 25, Estado, Gobierno y Soberanía eran 5 artículos, y el Constituyente del 80 dijo no. Acá le voy a poner, este grupo de expertos dijo, vamos a poner bases de la institucionalidad porque van a ser la pauta de interpretación, y destinó 9 artículos. Artículo primero señala la estructura social. Acá es donde dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y de derechos. Ya ahí está, en el artículo primero, inciso primero. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. También, artículo primero, inciso segundo. El deber del Estado de reconocer, del reconocimiento, amparo y garantizar la adecuada autonomía a los grupos intermedios, los centros de alumnos, centros de madre y todo. Artículo primero, inciso tercero. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, artículo primero, inciso cuarto, donde nos dice, ojo, el bien, importante, el bien común no es solamente un deber del Estado, el Estado contribuye al bien común. También una discusión que tengo con mi marido. Y el artículo primero, inciso quinto, deberes especiales. Ya son ciertos deberes que destaca el constituyente. Artículo 2, los emblemas nacionales. Si quiero crear un emblema nacional, tengo que modificar el artículo 2. Si quiero modificar las características, lo tengo que hacer por ley. Artículo 3, forma de Estado, donde nos dice que somos un Estado unitario con un único centro de impulsión política, que tenemos un ordenamiento jurídico, un poder ejecutivo, un legislativo, que no tenemos constituciones cada estado, no tenemos muchos estados que tengan cada uno su constitución, sino que una sola. Artículo 3. Artículo 4, forma de gobierno, la norma más corta de la Constitución. Chile es una república democrática. Y esta frase ya da cuenta de responsabilidades y del reconocimiento de ciertos principios del Estado de Derecho. El 5 ya lo vimos, ustedes ya lo vieron, ya saben lo que dice. Regula la soberanía en quien reside, la nación, quien la ejerce, el pueblo, y cuáles son sus límites, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 6º, 7º y 8º son principios de Estado de Derecho. El 6º establece el principio de supremacía constitucional, donde nos dice que la Constitución es la norma más importante y que es obligatoria para gobernantes y para gobernados. El 7º, en el inciso primero, más incisos, pero solo a destacar, el principio de legalidad. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular. O sea, usted tiene que haber sido nombrado o designado. Dentro de su competencia, las competencias que expresamente le dio la Constitución o la norma dictada conforme a la Constitución y en la forma establecida por la ley. Entonces, por ejemplo, yo fui oficial de la Fuerza Aérea 8 años y me tocaba mucho asesorar generales. Y me decían, no, la sanción es una resolución. Y yo le decía, no, si usted no puede sancionar por resolución, usted es un órgano de la administración. Usted no sanciona verbalmente, o lo hace por decreto o lo hace por resolución, porque su actuar tiene que ser en la forma establecida por la Constitución política y la ley. ¿Ya? Porque es derecho público. Como les encanta así sancionar y todo por oficio. En Chile como que todos lo hacen por oficio. Y los órganos de la administración no son por oficio. Artículo 7º, inciso segundo, es el principio de separación de funciones, donde dice que yo, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, o sea, ni aún en un momento de quiebre institucional, es lo que me dicen, ni aún en un estado de excepción me puedo atribuir competencias que no me da la Constitución. ¿Por qué? Porque los estados de excepción los regula la Constitución política y en detalle la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción. ¿Ya? 8º, producto de la reforma del año 2005 por la 20.050, eleva al reconocimiento constitucional el principio de probidad y de publicidad. No define la probidad, eso lo hace la ley de probidad que modificó la 18.575, sí señala qué cosas son públicas y cuáles son sus excepciones, actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos, salvo que afecten los derechos de las personas, interés nacional, seguridad nacional y debido cumplimiento de las funciones del órgano. Y el artículo 9 que establece la prohibición del terrorismo. Y acá están las disposiciones. Entonces, ¿qué son las disposiciones que sí o sí tendría que tener una Constitución porque son las bases de un Estado de Derecho? Como les decía, artículo primero, en el inciso primero regula a la persona, establece la característica de libertad, de igualdad. Por lo tanto, cuando uno dice, ay, la violación de derechos humanos,
el artículo 19 y el recurso de protección, más que el artículo 19 de la Constitución nos tenemos que ir al primero, que reconoce esta calidad de dignos que yo les decía como todos titulares de derechos. En el inciso segundo, la idea de familia. En el inciso tercero, va de menos a más la Constitución. Los grupos intermedios reconocen, amparo y garantiza la autonomía, la idea de bien común en el cuarto y los deberes especiales del Estado de resguardo a la seguridad nacional, protección, la igualdad de oportunidades, la integración armónica. Otro ejemplo, el 4, forma de gobierno. El 6, principio de supremacía constitucional, que les decía, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, derecho público, y garantizar el orden institucional de la República. Ojo que esta es una modificación, el deber de garantizar el orden institucional de la República es de todos los órganos del Estado, ya no solamente de Carabineros, ya que esa es una modificación que se produjo el año 2005. Los preceptos de la Constitución que obligan a los titulares o integrantes de los órganos, como a toda persona, institución o grupo. O sea, la Constitución es obligatoria para todos. Y la sanción en caso de incumplimiento. El 7, el principio de legalidad, de separación de funciones. Y el 8, el de publicidad y transparencia. Y en cuanto a los derechos fundamentales, que es la otra parte que no se nos puede olvidar, ellos están regulados en el artículo 5, lo veíamos como límite a la soberanía, y no son solamente los consignados en tratados internacionales, sino que también los que establece la Constitución política. Este es un punto importante a considerar, y con esto ya voy cerrando, porque los asambleístas van a tener que, además de ver si recogen estas 9 normas de las bases, cuando regulen los derechos fundamentales van a tener que tomar varias decisiones. Van a tener que tomar, la primera decisión importante que genera conflictos, sobre todo a los abogados, es qué vamos a entender por derechos fundamentales. Si vamos a entender solamente o por derechos garantizados, los que esta Constitución recoja, y qué derechos va a recoger, y dentro de estos derechos que va a recoger, cuáles va a garantizar, porque no todos los derechos los garantiza. Entonces, producto de ello nos topamos, acá, con que la Constitución política actual, por ejemplo, no asegura explícitamente el derecho al debido proceso, el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la información, el derecho de participación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Los va a recoger o no los va a recoger la Constitución? Y si los recoge, ¿lo va a hacer de manera explícita? Y si los recoge de manera explícita, les va a señalar un mecanismo de garantía. ¿Y por qué la garantía es importante? Y eso lo explico a mis alumnos. Porque garantizar un derecho tiene un costo. Un costo que es o en monetario o que es un costo en fiscalización. Sobre todo los derechos que son de acceso a la información, de participación y que permiten controlar. Y controlar no es malo, la transparencia no es mala. Y también se los va a garantizar o no, porque de lo contrario nos va a pasar como el derecho a la salud, a la educación, el de petición, que son declaraciones de buenas intenciones porque no tengo un mecanismo para hacerlo efectivo. ¿Ya? Una pregunta, cuando dices garantizar, para que eso esté dentro de la Constitución, bueno, lo pudiese hacer, es la redacción... Cuando les dije al principio, cuando recién empezamos, les dije, ojo, porque cuando uno habla de Constitución, señala los órganos, las competencias, los derechos y las garantías. Y garantía, aun cuando hay discusión doctrinaria, al menos desde mi punto de vista, garantía es que la Constitución te otorgue un mecanismo para hacerlo efectivo, que te otorgue una acción o que te otorgue un recurso. Por ejemplo, en el caso de la libertad de residencia, la libertad ambulatoria, si te detienen arbitrariamente, la Constitución señala que puedes interponer un recurso de protección. Ese es un derecho reconocido y garantizado. El derecho de propiedad. Si te expropian sin pago de indemnización, también está garantizado por el recurso de protección. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de emitir opinión también son garantizados. Pero el derecho de petición, por ejemplo, no le otorga recursos. El derecho de petición lo asegura en el 19 número 14, pero no lo comprende dentro de los derechos que son reclamables vía acción de protección. Porque son derechos caros. Eso es lo que pasa con los derechos de segunda generación, perdón, me cargó la generación, pero con los derechos económicos, sociales y culturales son un costo. Pero esa forma en que tú te has referido a ese derecho, que uno pueda exigirlo, digamos, eso tiene que estar escrito en la Constitución. Sí, porque tú en la Constitución es el esqueletito. Y eso le da una jerarquía de acción constitucional. O sea, si está garantizado es una acción constitucional. Va a permitir que después se generen las leyes que... La ley que regula esa acción. Claro, por ejemplo, el recurso de protección está regulado en un auto acordado, el procedimiento está en un auto acordado. Es como, yo escuché por ahí, que no sé si está bien, que por ejemplo en educación uno era dueño de su asistencia y de las
tendríamos que considerarlo, además de declararlo como derecho, exigir en todos sus incisos la calidad y considerarlo exigible a través de una acción Por constitucional. eso se dice que las notas no garantizan una buena calidad, pero sí No, la es que es un derecho económico, social y cultural. Vivienda digna, salud y los derechos que implican participación, que implican es como el temor porque vean el cómo desempeñan las funciones, no van a entregar los mecanismos, es como la desconfianza. Eso era todo lo que les tenía que decir. Espero que hayan aprendido. Pregunta.